Bueno, seguimos aquí, intentando estas comunicaciones que lógicamente la Argentina tiene un avance relativo, como todo el mundo. Hemos vivido en la era de las comunicaciones y creo que ya voy a estar hablando con... Hola. ¿Cómo te va, Ismael? Estamos al aire. Bien, estamos al aire directamente, así que en principio te voy a preguntar por dónde andás, en qué ruta estás. Bueno, yo estoy llegando. Dale. ¿Me vas a preguntar ahora o querés que salgamos? Ya está saliendo al aire. Ya estoy al aire. Bueno. Ya, estoy en el kilómetro 515 de la ruta 7, es decir, estoy llegando de Mendoza hacia Buenos Aires, estoy llegando a La Bulaye. Claro, en Córdoba, sur de Córdoba. En Córdoba, sí, ya vamos a tener mejor señal ahora en un par de kilómetros nomás porque La Bulaye queda en el kilómetro 490 más o menos. Así que estamos muy cerquitas ya del pueblo. Obviamente maneja mi compañera, yo me puse a un costado para poder tener la charla contigo. Bárbaro. Ismael, igual en algún otro momento te vamos a aprovechar y te vamos a invitar para que vengas al estudio de la radio y podamos salir en forma más clara. Pero, con mucho gusto. Pero ahora lo que nosotros queríamos, el 26 de junio se cumplió el 19 aniversario del asesinato de Costecchi y de Santillán. Y nosotros, como pasa en la Argentina para mucha gente, las cosas quedan como en un cono de sombra, es decir, se conocen los responsables materiales del crimen, pero queda en la oscuridad quiénes fueron los responsables intelectuales, los responsables políticos. Queríamos preguntarte, ¿se avanzó algo en esa materia? Mira, en primer lugar, decir que ha quedado firme la condena de los dos responsables directos, como vos bien decías, materiales del asesinato de Maxi de Darío, que han sido el sargento Acosta y el comisario Panchotti. Uh-huh. Y a ellos les ha quedado firme la condena a prisión perpetua, no obstante lo cual gozan de privilegios en su detención, porque ha habido casos, y aún antes de quedar firme la condena, donde Panchotti fue escarcelado, de algún modo tuvo un beneficio para poder visitar a su familia, digamos, cosas que un preso de otras características nunca va a tener. Claro. Dicho esto, lo que corresponde anotar, algo que vos bien decías, es que los responsables políticos de esta jugada, que son mucho más de lo que uno supone, porque naturalmente recorremos el gobierno de Eduardo Duhalde y Eduardo Alberto Duhalde, siempre para diferenciarlo del otro, de Eduardo Luis, ¿no? Claro. Es el recreado defensor de derechos humanos. El gobierno de Eduardo Alberto Duhalde es obviamente él el principal responsable porque era el presidente. ¿No me estás escuchando? Perfectamente. Bien. Ahí era gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá y cumplía una función específica dentro del gabinete de Eduardo Alberto Duhalde, Aníbal Fernández. Había una serie ahí de funcionarios, Juan José Álvarez, vos tendrás que recordarlo porque además era vecino de Hurlingham. Así es, había sido intendente de Hurlingham. Exactamente, digamos, y un listado, y hombre de los servicios de inteligencia también. Claro, exactamente. Ahí hay un listado de varios responsables políticos de la masacre. Yo quiero recordarte algo que nosotros vivimos ese día en forma muy intensa. El día anterior a la movilización del 6 de junio, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones que iban, piqueteras que iban a participar, reunimos en un local en la calle Chile, en aquellos años, creo que era del MAS, si no mal no recuerdo, y ahí evaluábamos que probablemente que había que ser muy cuidadosos porque entendíamos que había como algunos mensajes enviados desde el propio poder de que algo podía llegar a pasar.
Ahí está Banoli también, ¿te acordás de él? ¿De quién? Banoli, ¿te acordás de él? Sí, Jorge Banoli. Exactamente. Sí, sí. Que después nosotros nos venimos a enterar que son todos esos que yo más o menos te estuve nombrando, los que diseñaron de algún modo la táctica como para romper al movimiento piquetero. Nunca fue casual aquel famoso La Crisis se llevó, provocó 2 muertos de Clarín, vos te acordás de ese titular tan eufemístico. Uh-huh. Y como tampoco fue casual que la tapa de Página 12 o el mismo Clarín también haya sido medio borrosa sobre imágenes muy claras del asesinato. ¿Por qué es esto? Porque en principio la idea era ubicar la muerte, el asesinato de Darío y Maxi a un enfrentamiento entre bandas piqueteras, porque de ese modo lo que pensaba el gobierno de Duhalde era que descabezabas, si se quiere, la importancia que tenía el movimiento piquetero, lo descabezaba atribuyéndole esa responsabilidad y naturalmente criminalizando y llevando a la justicia penal a los representantes de cada uno de los movimientos. Esa fue la jugada, punto tal que ya estaba escrita como para denunciarla. Lo que nunca contaron es con la existencia de un fotógrafo independiente, el ruso Kovalechi, que en aquellos años era fotógrafo del diario de las Madres, y que fue el que sacó las fotos, toda la secuencia completa de los 2 fusilamientos. Y él se puso en contacto directo con nosotros. En ese entonces estábamos 3 abogados ahí en la zona. Uno era el Cherco Metiansky, que es de Banfield y formaba parte de Correpi en aquellos años. Uh-huh. Bueno, yo estaba con ellos ahí, y también Claudio Pandolfi, el Tano Pandolfi, y bueno, y se pusieron en contacto con nosotros y pudimos de algún modo lograr esa toma, y con esa toma desbaratar lo que era una maniobra burda de querer imputar a la dirigencia piquetera de ese. En general, lo que pasó fue que los que cayeron presos fueron Fanchotti y Acosta. Nunca olvides la forma tan impune con la que arremetieron contra los 2 compañeros, sí, contra la multitud en general, pero contra los 2 compañeros más. La forma no solo impune en que arremetieron, sino además el comportamiento impune que tuvo Fanchotti en el hospital. Recordarán la conferencia de prensa, sí, del propio Fanchotti, donde naturalmente lo que tenían garantizado era la absoluta impunidad. Hubo un dato que muy poco se conoció, y es que el gobierno de Duhalde había pedido y había llegado a un acuerdo con los editores de Clarín, con los editores de Crónica, con los editores de los canales de televisión, de quedarse con toda la documentación fílmica o gráfica de esa jornada, de ese 26 de junio. Uh-huh. Y nosotros nos comimos 7 horas mirando, 7 horas de grabaciones que había de esas secuencias, donde finalmente quedó demostrado claramente cómo fue el hecho, ¿no? Uh-huh. Digamos, estas cosas ocurrieron ahí atrás de lo que se supo, y por eso lo hacen responsable a los políticos que aún no han sido juzgados, y este es el reclamo que se viene haciendo sin posibilidad todavía de que se cristalice, ¿no? Y yo recuerdo hace varios años atrás, para 5 años por decir una fecha, fui a una conferencia que me había invitado Gustavo Vera en Económicas, y donde estaba también Felipe Solá. Yo estaba dentro del público, estaba formada la mesa, y de pronto se levantaron decenas de personas, 50, 60 personas, a increparlo, rompiendo virtualmente la conferencia, a increparlo a Felipe Solá como responsable del crimen. ¿Vos entendés que Felipe Solá tenía una responsabilidad directa, o que el hecho lo sorprendió sin saber lo que estaba ocurriendo? No, yo no, a esta altura, Mario, no creo que sean inocentes
que ignoraban cuál era la movida, a punto tal que hasta la madrugada de ese día compartía, además él tenía ahí el vínculo directo con Atanasov, era el otro, ¿te acordás? Sí. Julián Álvarez también, digamos, estaban todos directamente sospechados, están todos sospechados de haber conocido esa situación, a punto tal que, más allá de las excusas y de la permanente desincriminación que hace Felipe Solá de su accionar, lo real y lo concreto es que él no podía ignorar que la policía que estaba a su cargo, porque vos no te olvides que Fanchotti, Acosta, formaban parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ninguno de esos policías, es mentira que la policía actúa autónomamente. La policía no actúa en forma autónoma. La policía responde a una línea, responde a una política y responde a una direccionalidad. Para este tipo de cosas no hay ninguna duda que actuaron con el consentimiento y el aval de los responsables políticos que estaban por encima de ellos. Y yo creo que ahí es donde aparece la responsabilidad política y penal para discutir de Felipe Solá, naturalmente. Por eso el juicio es algo que pondría blanco sobre negro y que ellos mismos, si no tienen nada que ver, deberían someterse a una investigación más exhaustiva que lo lleve y lo siente en el banquillo de los acusados para saber todas estas cosas que nosotros conocemos y queremos saber cuál es el grado de responsabilidad de toda esta gente que te mencioné en esta maniobra, ¿no? En esto que se llevó la vida de dos referentes. Yo quiero nunca olvidar detrás de esto que no mataron a cualquiera, ¿no? Además, claro. Se llevaron a uno de los mejores de los nuestros. Darío era un verdadero referente social, era un pibe de los nuevos, era la savia nueva que venía a hacer con la política, porque, digamos, después si querés discutimos cuál pudo haber sido el error del movimiento piquetero. Yo creo que la ausencia de traducción política siempre es un problema. Tanto vos como yo, que sabemos del valor que tiene la política en sí misma, sí, para transformar. Nosotros no estamos nunca de acuerdo con aquellos que vituperean a la política o la ningunean o la soslayan y relativizan, no entendiendo que en algunos casos por ingenuo, en otros casos directamente por interesados, que se desinteresan de la política. El desinterés por la política significa lisa y llanamente la consolidación de todo proyecto contrario a los intereses del pueblo. Así es. Entonces, a mí me parece que Darío era precisamente un compañerazo que tenía esto de la acción política, de la formación política, de la necesidad de la política, y creo que cuando lo mataron lo eligieron, digamos, no fue el alboleo que lo mataron, creo que lo venían ya marcando, porque yo creo que se llevaron a un referente y a un pibe con un futurazo, ¿viste? Claro. Y creo que esto también agrava la situación, ¿no es cierto? Y los hace todavía más responsables. Claro, quiere decir que hubo premeditación y alevosía, como se dice vulgarmente. Y escúchame, Ismael, la última respecto de esto. Los responsables, no los directos, sino los indirectos de esto, ¿no han prescripto los posibles cargos penales que cabrían sobre ellos? Bueno, esto es toda una discusión. Esta es toda una discusión porque desde el punto de vista de un crimen, por así llamarlo, común, el homicidio prescribe a los 12 años de ocasionado. Pero aquí lo que ha habido es una actividad judicial que fue arrastrando. Vos no te olvides que recién en el año 16 se consolida la firmeza de la condena contra Fanchotti y Acosta. Claro. Y ahí es donde se ventilaron y pueden surgir las distintas responsabilidades a partir de lo que pasa en un juicio que ha tenido todo ese tiempo de desarrollo. Entonces, la prescripción a mi juicio no está operada porque, insisto, el juicio del cual surge también, además, y hay elementos que pueden acreditar la responsabilidad de esta gente, queda firme en el año 2016 cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso que presentó
la defensa oficial de Panchotti en ese caso. Entonces, a nuestro juicio no está prescripto. Pero bueno, es todo un tema y es toda una discusión. Claro. Yo creo que por otro lado, yo inscribo el delito, cuando el Estado mata en estas condiciones, nosotros tenemos una discusión muy fuerte con los que opinan lo contrario, pero nosotros sostenemos que cuando el Estado mata, desaparece, hace lo que hace, estamos ante un delito de lesa humanidad, porque el Estado no está para esto, hipotéticamente, pero cuando ocurre y cuando hacen lo que hacen, donde se utilizan los resortes del Estado para cometer este tipo de crímenes, nosotros entendemos que lo que se ha producido es un delito de lesa humanidad, además, y como tal un delito de lesa humanidad es imprescriptible, ¿no? Claro. Pero bueno, esto ya son temas que voy tirando como para discutirlo, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, ya te tendremos por aquí. Vos estuviste en Colombia, ¿verdad, Ismael? Te cambio de tema. Sí, estuve en Colombia, mira, el 25 de mayo partimos para Colombia con una delegación de compañeras, compañeros y organizaciones de la sociedad civil argentina, derechos humanos, movimientos sociales, la Asociación Americana de Juristas, que fuimos de algún modo a ver lo que ocurría en Colombia, a hacer una veeduría, una observación sobre lo que estaba ocurriendo con la violación a los derechos humanos allá. Y volvimos el 4 de junio, así que estuvimos 10 días allá, viendo en terreno todo lo que estaban haciendo con el pueblo colombiano, que desde ya te lo digo, es una masacre. Ajá. Bueno, contanos un poquito qué es lo que vieron, qué conclusiones sacaron, porque también se viven tiempos de cambio en Colombia y da la impresión que la reacción pretende resistirlo, pero lo hace a través de la represión, como siempre. Contanos qué es lo que vieron ustedes. En Colombia gobierna desde hace muchos años un modelo, un proyecto, un partido político del mismo cuño de lo que fue el macrismo en la Argentina, con nada más que la diferencia sustancial es que detrás de lo que es la ola neoliberal que azota Colombia, hay un tipo que es mucho más inteligente que Macri. Yo no digo que no lo subestima a Macri, pero no creo que le llegue ni a los talones al mayor responsable de los crímenes en Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez, que el que maneja los hilos de un gobierno títere como el de Iván Duque en este momento. Durante el gobierno de Pastrana, vos te tenés que acordar, sí, se generó allí una fuerza de élite de choque de la policía que se llama el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. La policía en Colombia no depende de un ministerio civil, depende de un ministerio de defensa, por lo tanto tiene pertrechamiento, tiene diseño y tiene ejecución típico de un elemento de un ejército, claro. Con lo cual tiene lógica bélica, y en la lógica bélica elige un enemigo, y ese enemigo hoy es el pueblo colombiano. Buena Colombia parte es algo así como el Israel de América Latina, y trata al pueblo colombiano como los israelíes tratan a los palestinos, ¿no? Buena parte del suministro de esa infraestructura, del armamento, la tecnología, proviene del norte, ¿verdad? Estados Unidos, que es el único que no tiene problema de vivienda en Colombia, porque tiene 7 bases, a falta de una, en Colombia. Y además Colombia forma parte de la OTAN. Claro. Otro pequeño detalle. Pero con todo esto, lo que nosotros no podemos olvidar es que Colombia tiene una historia de violencia que ya es constitutiva. Así es. Desde el año 48, cuando con el Bogotazo se asesina a un presidente de características populares como era Eliezer Gaitán, se provoca una época que los colombianos la llaman la violencia, que fue entre el 48 y el 60. Ahí se establece una especie de paz, que como todo acuerdo de paz, vos sabés que es muy frágil, es muy difícil de respetar, pero si se pone decisión y voluntad política se puede llevar adelante. Después aparece lo que se llama la guerra insurgente o contrainsurgente, que ya tiene que ver con la aparición de la guerrilla armada y el desarrollo del narcotráfico, por otro lado. Entonces aparecen 3 ejércitos, ahí se provocan 300.000 muertos
más de 80.000 desaparecidos y 8 millones de desplazados, para que nos demos una idea de lo que es Colombia. Y finalmente viene este plan neoliberal que desde hace años viene sometiendo al pueblo colombiano a la mayor de las miserias y de la pobreza. Entonces hoy vos vas a Colombia y un país que está empobrecido, porque no hay países pobres en América Latina, lo que hay es países empobrecidos. Colombia es uno de ellos, donde para acceder a un trabajo tenés que formar parte prácticamente de un privilegio de 40% de la población, porque más del 60% está en la informalidad más absoluta, donde hay una concentración de tierras que impide que el campesino común pueda llegar a trabajar la tierra en condiciones de dignidad, y sobre todo porque tampoco se han respetado los acuerdos de paz. Es decir, son los dos grandes temas hoy por hoy en Colombia, que ha llevado a esta explosión. Si se hubieran respetado los acuerdos de paz firmados en La Habana en el 2016, se hubiera hoy logrado tener la adjudicación de tierras para muchos de los que firmaron, la reinserción social, que no solo no se pudieron reinsertar, sino que además, entre Uribe, Iván Duque y compañía, los fueron a buscar para matarlos, y así hicieron y así los mataron. Tremendo. Hay más de 1.500, 1.600 lideresas y líderes que firmaron los acuerdos de paz, que fueron ajusticiados, que fueron asesinados. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta para entender todo lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Así que nosotros nos encontramos ahora con un cuadro donde la represión es infernal, donde se mata tirando gases lacrimógenos sobre el cuerpo de los manifestantes. Hay más de 20 millones de colombianos moviéndose en Colombia, son 65 millones. Ustedes tienen una idea de lo que significa 20 millones de personas en la calle. La magnitud de la movilización, pero la magnitud de la represión es un infierno, realmente es un infierno, es verdaderamente difícil, y lo que le están haciendo al pueblo colombiano, con el aval de muchos que enseguida corren para Venezuela, pero que acá tendrían más que elementos para correr rápidamente a Colombia y no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Naciones Unidas, por ejemplo, Bachelet. Claro, y bueno, son las presiones de los Estados Unidos. ¿Crees que, esto es lo último que te digo, pero ya te comprometo a que más adelante vengas aquí porque te resulta accesible el estudio de la radio, de manera que es el lugar desde donde vamos a charlar largamente en otro momento. Pero siguiendo con Colombia, ¿vos observás que el tiempo de cambio en Colombia es irreversible por la emergencia de tanta gente pidiendo un cambio? Honestamente, nosotros nos vinimos con un grado de incertidumbre muy grande, porque lo que estamos viendo en Colombia es un 2001 argentino, a ver si queda claro. Es decir, nosotros no terminamos de visualizar para dónde va a saltar la cosa. Está claro que hay un protagonismo de los jóvenes. Ese protagonismo de los jóvenes es determinante, porque si te faltan los jóvenes, te falta todo en cualquier levantamiento, vamos a ser claros. Hay un protagonismo de las mujeres, hay un protagonismo de sectores del campo y de la comunidad indígena y afro, que tienen un grado de organización muy importante, pero es necesario tejer mucho los acuerdos ahí y correrse de esto que hablábamos al principio. El riesgo más grande que tiene América Latina es que haya una nueva identidad política de masas, que sería la despolitización. Si eso ocurre, estamos fregados, porque lo que se necesita es traducción política de este levantamiento. Y me parece que por ahí es el desafío mayor que presenta Colombia, ¿no? ¿Para dónde va a salir? Algunos hablan de que la candidatura de Petro, por ejemplo, que es un hombre vinculado a la izquierda, puede de algún modo canalizar ese descontento. Yo no me atrevo a afirmar ni sí ni no por este tema, pero la situación me parece que está muy abierta. Ahora, está claro en algo, ¿no? Colombia expresa claramente el fracaso más absoluto de los que pretenden un desarrollo capitalista autónomo en América Latina. Creo que esto es lo que hay que concluir realmente. No es el capitalismo una salida para los pueblos de América Latina, sencillamente porque la estructura
de producción colectiva, pero de apropiación individual, genera desigualdades, como lo vemos en todo el continente, y aquí está más claramente expresado, ¿no? Claro, quiere decir que, cerrando ya, no estás viendo lo que ocurrió en Chile. En 2019, en octubre de 2019, aumentaron 30 centavos, 4%, el cospel del subte, saltaron los chicos por arriba Claro. Y a partir de ahí, a partir de ahí se desató algo que devino hoy, el 4 de julio, ahora lo vamos a tratar con un compañero chileno, se reúne por primera vez este domingo la Convención Constitucional de Chile, es decir, devino en un cambio revolucionario en paz. ¿Vos no ves lo mismo en Colombia? No lo veo, veo las razones son las mismas, el paquete impositivo que tiró Duque, el proyecto de arancelar todavía más la salud y la educación pública, fue la gota que rebalsó el vaso, y en eso se parece mucho a los 30 centavos de Chile. En eso no tengo dudas. El tema es de cómo deriva. Bueno, eso es muy preocupante porque, insisto, hay una situación de violencia constitutiva y estructural, la existencia de los paramilitares, la violencia con la que el gobierno colombiano arrasa con el pueblo. Estamos en 2 meses ya del paro y hay casi 100 muertos y hay todavía hay casi 100 desaparecidos que se suman a esta lista. Hay abusos sexuales, hay violaciones, hay torturas, es feroz el tema. Entonces yo no puedo decir que pueda salir por el mismo lugar que Chile. No sé, ojalá sea una salida pacífica, porque no se puede nunca apostar a una salida sangrienta, pero realmente no sé en qué puede derivar. Yo también es cierto que el proceso de político chileno, el pueblo chileno es en ese sentido tiene un ejercicio que el pueblo colombiano no está tan desarrollado desde ese punto de vista, porque vos fíjate que Colombia, hasta el momento en que hegemonizaban liberales y conservadores, lo resolvían a los tiros los temas. Por eso esos 12 años del periodo de la violencia los marcó a fuego. Entonces me parece que son 2 procesos para estar muy atentos, y creo que ojalá Colombia pueda derivar en una salida pacífica, pero que de algún modo se convierta en una alternativa al capitalismo, que es desigual, que es atroz, que yo creo que es lo peor que le pasó a la humanidad. Ha sido sin ningún lugar a duda el desarrollo de ese sistema, ¿no? Ismael Jalil, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de salir por estos micrófonos, que tengas un buen regreso por los 500 kilómetros que te faltan, y pronto te esperamos por acá, por el estudio de Radio La Luna. Bueno, te aplaude mi compañera, porque dice que ahora voy a retomar la conducción de la camioneta. Muy bien, bueno, un saludo también para ella. Gracias, Mario, te mando un abrazo. Sí, este reencuentro realmente me emociona, porque siempre te guardo mucho aprecio y mucho afecto. Igualmente de mi lado, ¿eh? Un fuerte abrazo, Ismael. Otro para vos. Chau, querido. Chau. Bueno, hemos hablado con el doctor Ismael Jalil, y vamos a hablar en otro momento de, cómo andan los derechos humanos en la Argentina también. Realmente Ismael es un abogado con un compromiso político, social, moral, ético, que realmente a mí me llena de orgullo decir que, me siento amigo de él desde hace muchas décadas. Y además vecino. Y además es vecino acá de Castelar, vecino de la radio, vecino nuestro. La verdad que bien contento por este reencuentro que vos sabés que a veces perdés contactos, porque también se pierden los números de teléfono, ¿viste, Daniel? Y de pronto vienen los reencuentros.